Amigos, pues de verdad nos ha quedado una silla muy cómoda. Me parece un diseño muy bonito, muy innovador, y por supuesto en esta madera que luce bastante bien y con el tapizado que hemos realizado. ¿Cómo lucirá estas sillas ya en tu comedor? Seguramente que genial. Vamos a ver en este video el proceso para la preparación del acabado, cómo hemos redondeado, lijado y hecho los detalles para hacer este bonito acabado, pero además vamos a ver el paso a paso para hacer la fabricación del asiento y el respaldo. Iremos explicando los detalles para poder hacerlo correctamente y lograr tener este resultado. Si quieren aprenderlo, pues quédense hasta el final de este video. Pues efectivamente, amigos, vamos a la segunda parte para terminar nuestra silla. Vamos a prepararla para lo que será el acabado o el barniz que le vamos a aplicar, y por supuesto también vamos a ver qué tipo de cojín y respaldo le vamos a poner a nuestra silla Ibiza. Antes de comenzar, uno de nuestros suscriptores, específicamente Panchi Quesada, que por aquí les estoy llegando el comentario, nos hacía la sugerencia o comentaba, o más bien preguntaba, que cómo haríamos el terminado, por ejemplo, de los filos que tenemos aquí vivos, si solamente vamos a matarlos con lija o si va boleado. Entonces me pareció interesante el comentario y pues como sugerencia lo vamos a tomar para que no solo matemos el filo con nuestra lija, sino que vamos a hacer un boleo. En general con nuestra silla va a ser un boleo muy sutil, tampoco queremos que sea tan marcado, pero que sí sea un diferenciador para nuestras sillas. Esto vamos a continuación a pasar el router con una broca que nos dé la curva que queremos lograr. Entonces ahorita les muestro y vamos a ver cómo queda después de que hayamos pasado nuestro router. Nos acercamos para que vean cómo ahorita pues tenemos los filos en toda nuestra silla. El router le he puesto una broca para bolear. Vean la curva es sutil, no es tan marcada, y yo creo que nos va a dar la curva que buscamos para el acabado de esta silla. Pues vamos a empezar a pasar nuestro router para hacer esta primera prueba de cómo va a quedar el redondeado, y aquí podemos darnos idea de cómo quedará. Es alrededor de 1/2 centímetro lo que estamos boleando en nuestra silla, así es que vamos a pasar el router en toda nuestra silla donde se pueda y lo terminaremos a mano. Ok, pues ya pasamos la broca, vean, así es como queda redondeado. Esta parte de aquí incluso la podríamos redondear un poquito más. Eso ya lo vamos a hacer con la lija, pues, porque ahí ya no hay partes donde no llegó, como pueden ver ustedes, porque como ya está armada nuestra silla, pero lo podemos terminar nuevamente pues a mano, ya sea con nuestro formón o con nuestro escorchebre, para terminar de redondear. Entonces vamos a terminar lo que tenemos que hacer a mano y ya vemos cómo nos queda. Y bien, pues aquí ya podemos ver cómo ha quedado la silla completamente boleada por todas las partes. Hemos incluso ya pasado la lija. Nos vamos preparando ya para el acabado que vamos a ver más adelante. Vamos a darle vuelta para que podamos ir viendo cómo queda detallada toda la silla en alrededor. Pero vamos a irnos a otra cosa, al otro paso muy importante, que es que vamos a poner estas escuadras que ya tengo por aquí cortadas, que aparte de funcionar como refuerzo para nuestra silla, nos van a servir para atornillar el asiento más tarde. Como pueden ver, he cortado de acuerdo a los ángulos que tiene cada peinazo, tanto en el frente como en la parte de atrás, para que nos queden perfectamente puestos. ¿Qué les parece si vamos a pegar estas escuadras para poder proceder al siguiente proceso de nuestra silla? Venga, para continuar con nuestra silla, después de que ya hemos redondeado, lijado y hemos puesto los refuerzos para poder hacer la fijación de nuestro asiento, vamos al proceso para darle un bonito acabado. El acabado que vamos a aplicar en esta silla es, como siempre, acabados en poliuretano. Aplicaremos un fondo y un acabado. Para esto vamos a poner el fondo hasta en 3 manos en nuestra silla
y vamos a ver a continuación qué lijas vamos a ocupar para asentar este barniz. Ya entre manos hemos estado asentando el barniz, pero les enseño qué estamos usando. Estamos ocupando lija 320 y almohadilla del 400 para asentar el barniz. Vamos a dar una siguiente pasada para poder aplicar un acabado de nuestra silla. Efectivamente, con estas lijas vamos a pasarlas en todas las partes de nuestra silla, que no quede ningún espacio, y vamos a aplicar nuestro acabado en poliuretano para que quede nuestra silla perfecta. ¿Cómo están, amigos? Pues ya que tenemos nuestra silla con el acabado, pues vamos a preparar lo que será el asiento y el respaldo para poder tapizar. Vamos a hacer una estructura que va a ser una especie de L donde baja el respaldo y viene el asiento para poder tapizarlo y después fijarlo a nuestra silla Ibiza. Pero como dijo el desvalijador de autos, vámonos por partes. Para eso lo primero que voy a cortar es el asiento, que ya tengo por aquí en 15 milímetros. Ahorita les voy a dar la medida de cómo lo tenemos. Tenemos 41 y medio de fondo del asiento que hemos cortado, o el tramo para el asiento. Recuerden que aquí tenemos 45 centímetros, entonces esto lo vamos a cortar a 44 y medio, ¿okay? 44 por 41 y medio. Ahora bien, para que luzca nuestra silla, pues este asiento tiene que ser alto, ¿verdad? El tapizado se tiene que ver alto. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues pegar por la parte de abajo del asiento una tira para ganar un poco de altura y después hacer el tapizado. Entonces vamos a pegar ese primer bastidor por debajo del asiento y ya vemos cómo armamos la L para terminar ambas piezas y seguir con el tapizado. Para el refuerzo que les digo que vamos a pegar aquí abajo, he cortado esta tira, o tengo esta tira de 3,5 para que al final me dé 5 centímetros. Entonces voy a cortar los tramos para armar un cuadrado exactamente de este tamaño, ¿okay? Y lo vamos a pegar en lo que es nuestro asiento. Pues por ahí armar este bastidor lo he cortado en corte 45, lo vamos a armar y lo vamos a pegar en el asiento. Venga, vamos a continuar. Para el respaldo también tengo este tramo de 15 milímetros. Aquí tengo el chapado, pero esto puede ser MDF natural, no tiene que ir enchapado. Y más o menos va a quedar ahí, igual. El ancho que hemos dejado son 44 y medio y la altura que le vamos a dar a esto son 55 centímetros, ¿ok? Y al igual que el asiento, pues necesitamos que tenga cierto grueso para que se vea bien nuestra silla, así es que voy a también aumentar esta vez por la parte de enfrente, más o menos como 2 centímetros y medio para que entre lo que es el hule espuma, y ya armaremos esta pieza junto con el asiento para dejar esta L y poderlo tapizar. Entonces vamos a terminar esto para poder ir al siguiente paso. Bien, para el respaldo que tengo preparado, corté tira de 2.4, ¿okay? Que vamos a pegar más o menos igual como hicimos con nuestro asiento, pero antes vamos a marcar aquí 5 centímetros, que es lo que tiene nuestro asiento. Vamos a trazar ahí una línea. He marcado esta línea los 5 centímetros porque de aquí hacia arriba es donde voy a pegar el refuerzo. De aquí hacia arriba es donde voy a pegar la tira, ¿okay? Pero la vamos a cortar con el ángulo que tiene hacia el asiento, que ya lo tengo aquí en la escuadra falsa. Entonces voy a hacer el corte en las dos piezas que van a ir aquí, ¿ok? Para poderlas pegar vamos a cortar desde la parte de arriba. Voy a cortar uno más para la parte de abajo. Voy a trazar el ángulo que necesito. Bien, así es como quedaría el marco para el respaldo. La tira de abajo también lo voy a hacer el ángulo que le hicimos aquí al corte y vamos a armar este marco para pegarlo.
Ahí ya marcado el ángulo que necesito hacerle a la tira de abajo. Se lo voy a quitar con el cepillo y armamos nuestro marco. Listo, ya tengo el ángulo para poder armar el marco. Este paso es importante porque esto nos va a permitir poder unir bien con el asiento y dejar la L como si fuera una sola pieza. Armémosla entonces. Y dejemos que seque. El asiento ya secado. Vean. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vean, quedaron los 5 centímetros que queríamos de altura. Más el tapizado, más o menos nos va a dar casi 10 centímetros de altura este asiento. Este sería el frente de nuestro asiento. Entonces en la parte de atrás tenemos que hacer el ángulo para poder unir con el respaldo, que es el mismo que tenemos en la escuadra falsa. Entonces voy a hacer este ángulo solamente en el marco de madera, y este ángulo necesito hacer para poder pegar el respaldo y el asiento y dejar la L preparada para el tapizado. Listo, ya tenemos el ángulo necesario para poder unir con nuestro respaldo, y ya he cortado estas escuadras que vamos a poner aquí. ¿Y para qué nos van a servir? Pues para poder hacer la fijación a nuestra silla una vez que tengamos todo. Entonces, pues podemos pegar estas aquí de una vez. Justo así ponemos la otra. Bien, estas que van a ser para la parte de atrás donde está el chaflán, las vamos a pegar después de que hagamos la unión o de que armemos la L, para poder fijar muy bien, y ya pondremos estas escuadritas para terminar. Ok, continuamos. Bien, ahora ya secado nuestro respaldo, ya lo tenemos por aquí. Este, a diferencia del asiento, tiene 4 centímetros para que nos quede a 5. Entonces hemos dejado 1 centímetro porque llevará al final un hule de 1 centímetro y ya nos dará los 5 que necesitamos. ¿Okay? Así es como queda, vean el corte que hemos hecho aquí para unir con el asiento. Ahora vamos a armar el asiento con el respaldo, que debe de ser más o menos así. Ha quedado muy bien la unión que hemos hecho. Voy a acercar para que lo vean. Vean, espero que ahí puedan ver. Al final vamos a quitar esta esquina una vez que ya esté armado, pero podemos aplicar pegamento, poner tornillos y todo lo necesario para que queden las dos piezas ya en conjunto. Vamos a poner suficiente pegamento en ambas piezas para dejarlas unidas. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Pues vamos metiendo pija y vamos poniendo prensas. Y podemos también poner pija perfectamente en este refuerzo que tenemos. Y así quedarían unidas nuestras dos piezas. Vamos a ver la esquina que tenemos que quitar de acuerdo al ángulo que trae. Entonces vamos a quitar eliminar esta esquina y quedará. Vamos también a emparejar tanto el respaldo con el asiento y quedará listo.
Listo, ahí lo tenemos. Lo último que haremos es poner las escuadras de acá y quedará listo. Listo, pues ahí tenemos la estructura ya para poder tapizar el asiento y el respaldo de nuestra silla. Bien, ahorita presentando el asiento, ¿qué pasa? Que me quedé un poco corto en el asiento, entonces voy a aumentarle 1,5 centímetros para que sobresalga un medio centímetro y alcancemos el ancho que necesita nuestro asiento para poder quedar. Y vemos que el ángulo, pues en la parte de atrás está muy bien, pega muy bien en el respaldo, es lo que queríamos lograr. Entonces nada más voy a aumentarle al asiento un poco y ya quedará listo. Bien, he cortado el 1,5 centímetros que lo voy a añadir a mi asiento. Vamos a continuación entonces a pegarlo. Y listo, ya tenemos por fin terminado el asiento. Vean, lo que sobresale es 1,5 centímetro más lo que va a aumentar con el tapizado alrededor de 1 centímetro. Ustedes, aquí ya es al gusto, si quieren darle un poquito más, pues podría ser un poquito más, claro, sin exagerar, pero pues así ya tenemos listo el asiento y el respaldo para ir al tapizado. Ha entrado el asiento hasta la parte de atrás y también en nuestro respaldo queda muy bien. Podemos hacer la fijación por la parte de abajo y quedará lista. Amigos, pues llegamos hasta este punto, tenemos nuestra silla por fin terminada. ¿Cómo luce? Veámoslo con un poquito más de luz. Amigos, pues aquí vamos a ver el resultado de nuestro trabajo que hemos puesto en la fabricación de nuestra silla Ibiza. Vean qué bonito modelo de silla, cómo queda ya con el tapizado puesto y cómo luce ya con el acabado. Me ha parecido un proyecto muy bonito por hacer. Aquí estamos solo viendo la muestra que hemos hecho de esta silla. Vamos a tapizar todas las demás sillas y vamos a ver cómo lucen en un comedor completo, donde la cubierta que llevará ese comedor también será en parota, en un estilo muy bonito y moderno que veremos en videos más adelante. Aquí podemos ver todo el empeño que le hemos puesto a nuestro trabajo para lograr un resultado como este. Pues bien amigos, espero que hayan disfrutado este par de tutoriales que les he dejado para la fabricación de esta silla. Espero que también disfruten mucho hacer este proyecto. A mí me ha gustado mucho, es una silla muy cómoda, de verdad. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Como siempre yo les dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que lo puedan ver. Los veo en el próximo video.